Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y salseo del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenito de energía positiva. Yo soy, y estoy aquí como siempre lista para contarles todo lo que está pasando en el mundo de nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras más queridas y comentadas del momento, Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan-Demir. Sí, los protagonistas de Yalan, la serie que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no se preocupen, no les voy a hablar de la serie en sí, sino de algo mucho más jugoso, el supuesto golpe que impactó a Mert Ramazan según declaraciones recientes de Afra. Así que prepárense un cafecito, un tecito, o lo que más les guste, porque vamos a desmenuzar esta noticia y a analizar todo lo que sabemos hasta ahora. ¿Qué fue ese golpe? ¿Quién lo propinó? ¿Por qué Afra lo reveló? Todas estas preguntas y muchas más serán respondidas a lo largo de este vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos en el mundo del chisme, les quiero recordar algo súper importante: si aún no están suscritos al canal, no sé qué están esperando. Suscríbanse ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, entrevistas exclusivas y los mejores análisis del mundo del espectáculo turco. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Como saben, Afra y Mert han estado en el ojo del huracán desde que comenzaron las grabaciones de Yalan. Su química en pantalla es innegable, y los rumores sobre un posible romance fuera de las cámaras no han hecho más que crecer con el tiempo. A pesar de que ambos han sido muy discretos con su vida personal, los fans han estado muy atentos a cada señal, a cada mirada, a cada comentario, en busca de confirmación. Y aunque nunca han admitido abiertamente una relación, tampoco la han negado rotundamente, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Pero más allá de su posible romance, ambos actores han logrado destacar por su talento y profesionalismo. Afra, con su belleza natural y su capacidad para transmitir emociones, se ha convertido en una de las actrices más prometedoras de Turquía. Y Mert, con su carisma y su habilidad para interpretar personajes complejos, ha conquistado a una gran cantidad de fanáticas en todo el mundo. Ahora bien, volviendo al tema central de nuestro vídeo, el famoso golpe que mencionó Afra. ¿De qué se trata exactamente? Pues bien, la información que tenemos proviene de una entrevista reciente que Afra concedió a una importante revista turca. En esta entrevista, Afra hablaba sobre su experiencia trabajando con Mert en Yalan, y sobre la evolución de su relación a lo largo de las temporadas. En un momento de la entrevista, el periodista le preguntó a Afra sobre los desafíos que habían enfrentado durante la grabación de la serie. Y fue en ese momento cuando Afra soltó la bomba. Hubo un momento, al principio, en el que Mert recibió un golpe muy fuerte. Fue algo que lo impactó mucho, tanto personal como profesionalmente. Por supuesto, esta declaración causó un revuelo inmediato en las redes sociales. Los fans comenzaron a especular sobre a qué se refería Afra con ese golpe. ¿Se trataba de una crítica negativa a su actuación? ¿De un problema personal que lo estaba afectando? ¿O de algo completamente diferente? La verdad es que Afra no dio muchos más detalles sobre el tema. Se limitó a decir que fue un momento difícil para Mert, pero que logró superarlo gracias a su fuerza de voluntad y al apoyo de sus compañeros de trabajo. Ahora bien, aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis y especulación. Teniendo en cuenta el contexto de la entrevista y la información que tenemos disponible, podemos elaborar algunas teorías sobre a qué se refería Afra con ese golpe. Una de las teorías más populares es que se trataba de una crítica negativa a la actuación de Mert al principio de la serie. Como saben, al principio de cualquier proyecto, los actores suelen recibir críticas, tanto positivas como negativas. Y en el caso de Mert, es posible que haya recibido alguna crítica particularmente dura que lo haya afectado emocionalmente. Recordemos que Yalan representaba un salto importante en su carrera, un papel protagónico en una serie de alto perfil. La presión para cumplir con las expectativas era enorme, y las primeras reacciones del público y la crítica pudieron haber sido abrumadoras. Es fácil imaginar que un comentario especialmente hiriente, ya sea sobre su interpretación, su química con Afra, o incluso sobre su apariencia física, pudo haberle afectado profundamente. Otra teoría es que el golpe se refería a un problema personal que Mert estaba enfrentando en ese momento. Como sabemos, los actores también son personas y, como cualquier persona,
pueden pasar por momentos difíciles en su vida personal. Es posible que Mert haya estado lidiando con algún problema familiar, de salud, o de cualquier otra índole, que lo haya afectado en su trabajo. Quizás estaba atravesando una ruptura sentimental, o enfrentando una enfermedad de un ser querido. La vida personal y la profesional a menudo se entrelazan, y es comprensible que un problema personal grave pueda afectar el desempeño y el estado de ánimo de cualquier persona, incluyendo a un actor que debe interpretar un papel exigente. Además, la presión mediática que rodea a las celebridades puede hacer que sea aún más difícil lidiar con problemas personales en privado. Una tercera teoría, un poco más descabellada, pero no por ello menos posible, es que el golpe se refería a un problema con la producción de la serie. Como sabemos, las grabaciones de una serie pueden ser muy demandantes y estresantes, y es posible que haya habido algún conflicto o desacuerdo entre Mert y algún miembro del equipo de producción. Podría haber habido diferencias creativas con el director, problemas con el guión, o incluso desacuerdos salariales. Las dinámicas en un set de filmación pueden ser complejas y tensas, y cualquier conflicto, por pequeño que sea, puede escalar rápidamente y afectar el ambiente general y el bienestar de los actores. Además, la joven edad y relativa inexperiencia de Mert en ese momento podrían haberlo hecho más vulnerable a las presiones y los conflictos en el set. Ahora bien, ¿cuál de estas teorías es la más probable? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Afra no dio muchos detalles y Mert no ha hablado sobre el tema. Así que por ahora, solo podemos especular y sacar nuestras propias conclusiones. Pero vamos a profundizar un poco más en cada una de estas teorías. Si se trataba de una crítica a su actuación, ¿qué tipo de crítica pudo haber sido tan devastadora? ¿Acaso los críticos consideraban que no estaba a la altura del papel de Ferit? ¿Sentían que su química con Afra era forzada o inexistente? ¿O tal vez lo acusaron de sobreactuar o de no comprender la complejidad de su personaje? Recordemos que Ferit es un personaje con muchas capas, un hombre joven, rico y privilegiado, pero también con profundas inseguridades y traumas. Interpretar un personaje así requiere una gran habilidad actoral, y es posible que Mert haya tenido dificultades al principio para encontrar el tono adecuado. Si el golpe fue un problema personal, ¿qué tipo de problema pudo haber sido? ¿Acaso estaba lidiando con una enfermedad de un familiar cercano? ¿Estaba pasando por una ruptura amorosa dolorosa? ¿O tal vez estaba luchando contra sus propios demonios internos, como la ansiedad o la depresión? Los actores, al igual que cualquier otra persona, son susceptibles a los problemas de salud mental, y la presión y el estrés de la fama pueden exacerbar estos problemas. Es importante recordar que detrás de la imagen glamorosa que vemos en la pantalla, hay seres humanos reales con sus propias luchas y vulnerabilidades. Y si el golpe fue un problema con la producción, ¿qué tipo de problema pudo haber sido? ¿Acaso tuvo un desacuerdo con el director sobre la interpretación de su personaje? ¿Tuvo un conflicto con algún otro miembro del elenco? ¿O tal vez se sintió explotado o maltratado por la producción? La industria del entretenimiento puede ser implacable, y es importante que los actores tengan la fuerza y el apoyo necesarios para defender sus derechos y proteger su bienestar. Lo que sí podemos afirmar con seguridad es que, sea cual sea el golpe que recibió Mert, logró superarlo y seguir adelante con su carrera. Y eso es algo que debemos admirar y celebrar. Mert ha demostrado ser un actor talentoso, profesional y resiliente, capaz de enfrentar los desafíos y seguir brillando en la pantalla. Su evolución a lo largo de las temporadas de Yalan es evidente. Su interpretación de Ferit se ha vuelto más matizada, más profunda, más convincente. Ha demostrado una gran capacidad para crecer y aprender, y para superar las adversidades. Y por supuesto, también debemos reconocer el valor de Afra al hablar sobre este tema. Aunque no dio muchos detalles, su mención al golpe demuestra que está al tanto de los desafíos que enfrenta Mert, y que lo apoya en su carrera. Su comentario, aunque breve, revela una profunda conexión y un entendimiento mutuo entre los dos actores. Sugiere que han compartido momentos difíciles juntos y que se han apoyado el uno al otro en el camino. Además, al hablar de ello, Afra también está contribuyendo a normalizar la idea de que los actores, al igual que cualquier otro profesional, enfrentan desafíos y dificultades en su trabajo. En fin, gente guapa, esta es la información que tenemos hasta ahora sobre el famoso golpe que impactó a Mert Ramazan. Un tema que sin duda seguirá dando de qué hablar en los próximos días.
Estaremos atentos a cualquier nueva información que surja y, por supuesto, se la traeremos de inmediato. Antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado sobre la declaración de Afra Saraolu sobre el golpe que recibió Mert Ramazan al principio de la serie Yalan. Hemos analizado las posibles teorías sobre a qué se refería Afra con ese golpe, y hemos destacado la resiliencia y profesionalismo de Mert al superar ese momento difícil. Hemos explorado las diferentes facetas de este misterioso golpe, considerando las críticas a su actuación, los problemas personales y las posibles tensiones en la producción. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir investigando y trayéndoles las últimas noticias y los mejores chismes del mundo del espectáculo turco. Y ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿A qué creen que se refería Afra con ese golpe? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre el tema. ¿Creen que fue una crítica a su actuación? ¿O tal vez un problema personal que mantuvo en secreto? ¿O quizás algo relacionado con la producción de la serie? Compartan sus teorías y déjenme saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a seguir creciendo este canal. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón. Y recuerden, sigan brillando y persiguiendo sus sueños. Hasta la próxima. Y no olviden estar atentos a nuestras redes sociales para más noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Los mantendremos informados de todo lo que está pasando. Besos.